La escritora y periodista venezolana, pero radicada en el Perú desde hace varios años, Melanie Pérez Arias, acaba de lanzar su primera novela. Se trata de Un animal que se deja caer, publicada bajo el sello Lumen del grupo Penguin Random House. Se trata de una fascinante historia sobre una mujer, Miriam, que de un momento a otro empieza a perder pelo. Es decir, se le caen mechones de cabello y este momento resulta una suerte de punto de quiebre en su vida que la deriva a rememorar o a recordar su pasado, pero también a avisorar lo que podría ser su futuro. Sobre esta interesantísima novela que recomiendo, conversé con Melanie y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes, quiero agradecer a la librería La Rebelde, quienes gentilmente nos cedieron un espacio para dicho encuentro. La librería La Rebelde la pueden encontrar en su local en Barranco y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Melanie Pérez Arias aquí en Letra Capital. Hola Melanie, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por este momento para conversar sobre tu primera novela, Un animal que se deja caer, que ha sido publicado por Lumen, con una bonita portada además. Sí, es una preciosa portada. Gracias a ti, Carlos, por la oportunidad y por tu tiempo. No, al contrario. Más bien, yo quisiera empezar, como siempre suelo empezar las conversaciones sobre libros, por esta curiosidad mía respecto al origen, ¿no? Cómo se desentraña una historia o cuál es la génesis, digamos, esa primera imagen o esa primera idea que finalmente germina y se transforma en esta historia de Miriam, su pérdida del cabello, pero además de eso otra serie de circunstancias en su vida. Eh, Cuéntame un poquito cómo surge esa idea, cómo nace la idea de la novela. Es curioso porque la idea surge literalmente de un ejercicio de escritura que estaba haciendo en la maestría de escritura creativa de la PUC. Yeah. Yo soy egresada de la maestría y estábamos haciendo unos ejercicios con Pilar Quintana, justamente con la autora colombiana que estaba invitada en una clase y ella nos pidió escribir 3 ideas para una novela y nos dijo completa libertad. Y recuerdo haber escrito en mi libreta, la primera idea era una mujer pierde el pelo. Y la premisa era ¿qué pasa si? O sea, teníamos que ponernos en una situación de ¿qué pasa si un personaje tal cosa? O ¿qué pasa si cae un rayo? ¿Qué pasa si? Y en ese ¿qué pasa si? Yo me preguntaba ¿qué pasa si una mujer pierde el pelo? ¿Cuáles son las implicancias para esta persona? ¿Cómo le cambia la vida? ¿Qué ocurre si alguien empieza a perder el pelo un día de manera inesperada y de forma además como muy agresiva? Fue la verdad como un fogonazo, no tiene ningún asidero, digamos, en términos de autoficción, o sea, yo no he pasado por esa experiencia, Claro. pero sí luego, con el tiempo, cuando ya la novela estaba terminada, logré identificar que había una imagen de una mujer calva en mi vida, y era mi madre, porque mi mamá padeció de cáncer, de hecho falleció hace más de 22 años, yo estaba pequeña y pues evidentemente al pasar por el proceso de quimioterapia, pues había en mí esa imagen de una mujer sin pelo, que no tiene absolutamente nada que ver con el libro en términos de que Miriam no pasa por ningún proceso de cáncer, ni pasa como por una enfermedad que le haga perder el pelo, pero bueno, ahí estaba esa imagen y para mí fue incluso muy revelador verlo luego como que ese fogonazo tenía también un vínculo con parte de mi historia. Una relación con eso, claro. Porque, digamos, para no hacer mucho spoiler, para quienes todavía no leen la novela, Miriam pierde, digamos, la novela empieza con justamente el primer momento en que ella se da cuenta, es consciente de esta pérdida, ¿verdad? Es el primer, digamos, el primer mechón que se le cae. Pero claro, como tú dices, ¿qué pasa en una situación así? Y aquí creo que es importante que el personaje, en este caso Miriam, se trata de una mujer. Pienso yo desde mi lectura, digamos, ¿no? Porque generalmente los varones son los que más o menos lidian un poco con ese trance, pero en la mujer el caso es totalmente distinto. De hecho, si uno se remonta a la antigüedad, en la época medieval, una manera de humillar a las mujeres era justamente cortándoles el pelo, ¿no? Pero en este caso,
esta pérdida del pelo tiene que ver también con un momento en la vida de Miriam, de una confrontación con el paso del tiempo también, ¿no? No solamente con el tema, digamos que él está simbolizado en el pelo, pero en realidad es, por lo menos en mi lectura, la confrontación con el paso del tiempo y una especie de, siento yo, digamos, de mirar hacia atrás y en qué momento se encuentra ahora, ¿no? Sí, o sea, yo creo que el asunto del pelo, si bien para las mujeres es distinto, porque solemos por cultura llevarlo más largo, creo que igual es una tragedia para los hombres perder el pelo. Lo que pasa es que no se habla mucho de eso. Sí, es verdad. Quizás porque es más común, quizás porque la andropausia le llega, digamos, a buena parte de los hombres y para todos es más fácil, o digamos, como estamos más acostumbrados a ver hombres sin cabello en la calle, que a una mujer sin cabello, y siempre es como algo raro tuvo que haber pasado para que una mujer perdiera todo el pelo. Eso no significa que para los hombres sea más sencillo, es mi hipótesis. Sin embargo, sí, la novela está construida desde la experiencia de Miriam, desde su experiencia vital como mujer además mayor de 50 años, que además está pasando por un proceso de menopausia. Entonces, todo eso junto hace que ella sí empiece a mirar hacia atrás, y creo que es algo además como muy común cada vez que llegamos como a un hito de nuestra vida, quizás cierta edad o quizás cierto asunto de salud, que justo después de los 50 años empiezan como a manifestarse mucho más, al menos es lo que dice la estadística, pues estamos en posición de revisarnos, y eso es lo que hace precisamente Miriam como protagonista. Empieza a revisar su vida, a ver sus decisiones, y no necesariamente a lamentarse, más bien incluso a veces hasta encontrar valor en las cosas que ella terminó decidiendo para sí, y en ver qué viene ahora, porque después de este suceso no solo es cómo lo enfrento, sino cuál va a ser el resto de mi vida. ¿El pelo va a volver a salir o no va a volver a salir? Y yo quería dejar eso como muy en stand-by, o sea, no quería darle como una resolución tan definitiva, para que además no se convirtiera como en una épica al estilo cuento de hadas. O sea, hay un conflicto y mi protagonista salió airosa de esto, sino todavía hay un conflicto hacia el final, y claro, yo estaba muy interesada en que eso estuviera plasmado, porque al final así es la vida, o sea, no llegamos a resoluciones totales. Y qué suerte, porque si no la vida sería muy aburrida. Sí, exactamente. Yo no quería mencionar eso para no hacer mucho spoiler, pero sí, efectivamente, me encantó el final justamente por eso, ¿no? Me parecía que digamos, no iba a funcionar si... Igual no lo estamos contando, ¿eh? Claro, o sea, no lo estamos contando, pero sí creo que para mí era importante que ella viviera el proceso en su totalidad. Ahora, digamos, si bien tú dices, no hay una... digamos, una idea en ella de arrepentimiento de algunas decisiones que toma en el pasado. Sin embargo, igual yo siento, cuando leía la novela, que justamente era el momento en que ella piensa más bien en las cosas que no ha hecho, digamos, ¿no? Es decir, yo sentía que era como el personaje luego de una especie de medianía en su vida, ¿no? Y que finalmente llega un momento en que se replantea eso, ¿no? No como tú dices, digamos, como para recriminarse, sino más bien por las posibilidades que puede tener a futuro, digamos, ¿no? Oye, es una bonita lectura. Claro, sin hacer spoiler, hay una escena o una parte en la que la protagonista se pregunta, ¿no? Si yo vivo sola en mi casa, ¿por qué nunca he caminado desnuda? Y que me parece que eso es muy sintomático de... hay cosas que podría hacer, ¿no? Sí, ella podría vivir una vida de aventuras completamente, y ojalá eso esté ocurriendo en algún lugar metaficcional con este personaje. Y es cierto, al inicio de la novela, de hecho en la primera página, el narrador dice que Miriam vive bajo la lógica de los personajes secundarios, y eso era algo que yo quería mantener, porque además yo siento como una predilección por este tipo de personajes. O sea, todo bien con los héroes, pero yo siento una fascinación por los personajes secundarios y cómo sostienen la historia también. Y me interesaba la posibilidad de tener una protagonista que viviera bajo la lógica de los personajes secundarios, con una vida anodina, una vida tranquila, de oficina, casa de nuevo, sin grandes aspavientos, y que de pronto esa rutina y esa medianía se viera confrontada. Sin hacer spoilers,
No sabemos finalmente si Miriam decide vivir una vida de aventuras o no, pero sí quería yo confrontarla con la posibilidad de la vida es algo más. Claro. De hecho, luego emprenderá un viaje que también es muy importante en la novela y en la vida de la protagonista. Otra cosa que me pareció interesante en la novela es, por un lado está el relato sobre Miriam, pero también está intercalado por algunos testimonios de mujeres que han perdido el pelo, ¿no? Ya sea por el tema de una enfermedad como el cáncer y la quimioterapia, ya sea por un tipo de vandalismo, ¿no? Que sufre un personaje que se narra ahí en esas pequeñas historias, que ha sido vandalizada y le han robado, digamos, el pelo, ¿no? Se lo han cortado. Y esa parte me pareció muy triste porque era una mujer que había hecho una promesa, ¿no? Respecto justamente al pelo, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa decisión de intercalar esas pequeñas historias? A mí me interesaba que la novela tuviera otras voces sobre la pérdida del pelo, o sea, que además funcionaran como alrededor de la trama sin intervenirla. Fue además una decisión sobre estructura. Yo tenía la sensación de que iba a dinamizar la lectura, que iba a ayudar al lector a entender un poco mejor el contexto de Miriam a partir de otras experiencias, como laterales hacia la experiencia principal. Y son experiencias o son pequeños relatos que lo que buscan es, desde mi perspectiva, profundizar en la posibilidad de perder el pelo como una tragedia real. Cuando hablamos de la pérdida de cabello desmesurada, solemos decir, bueno, es que el cabello no es un brazo, es que el cabello no es una extremidad, y en efecto no lo es, y es un problema menor, pero cuando te enfrentas a eso resulta que realmente es un tema, o sea, realmente lo extrañas. Entonces, quería no solo además que fueran testimonios de personas que hubieran perdido el pelo, testimonios ficcionales obviamente, de personas que hubieran perdido el pelo, sino también relacionadas lateralmente con el pelo. Hay un testimonio también de una mujer que hace pelucas. Entonces, todo ese mundo como inexplorado del artificio también era algo que me resultaba interesante explorar. Y hablando de estructura, también otra cosa que me parece interesante es que también intercalado un poco con el relato, digamos, principal, y que tiene que ver con la trama, tiene que ver con esta búsqueda de Miriam, de una manera de revertir la situación, es estas recomendaciones que son sacadas de revistas como Vanidades, ¿no? Que aparecen también así intercaladas. Sí, ese fue un recurso interesante que entró y salió de la novela varias veces. Yo nunca estuve como completamente segura de sus lugares incluso, y se movían constantemente. Fue un recurso técnico complicado porque yo quería plasmar de alguna forma dentro del texto esta cosa que es tan común de que cuando tú tienes, no sé, un problema de salud, un resfrío, así sea menor, todo el mundo tiene algo que decir. O sea, estás resfriado, tómate un tecito con limón y kion, o claro, te pasó algo y es tranquilo que eso se te soluciona de esta forma. Y claro, la novela además está ambientada en los años 90. Para mí era muy importante que no fuera una época tan contemporánea porque de lo contrario, pues el problema de Miriam se hubiera solucionado en 2 minutos y medio buscando en ChatGPT alguna solución o alguna explicación, o buscando en Google, etcétera. Entonces, además hay como razones como técnicas de mi decisión de plasmar la historia en los 90, y yo recuerdo mucho estas revistas que uno se conseguía no solo en las peluquerías, sino en las casas. En las casas había o por lo menos en las casas que yo frecuentaba de niña, había incluso un mueble llamado revistero, o sea, que era como un lugar dentro de la casa para poner las revistas, porque las revistas además no solo eran material de consulta, sino que si alguien se aburría, pues agarraba o un libro o una revista. Y en esas revistas solían haber este tipo de consejos. Entonces a mí me parecía como interesante acompañar el tránsito de Miriam como si me la imaginara ella leyendo estas recetas como para recuperar el pelo de alguna forma, y además también como situar el escenario temporal en donde está narrada la novela, que son los 90.
Claro, porque además hay un personaje importante en la novela que es esta amiga peluquera, ¿no? Que justamente es la que le proporciona esas revistas a ella, ¿no? Sí, sí, sí. Además que ella, bueno, mis personajes son mujeres de clase trabajadora. Y este personaje, que es una peluquera, además trabaja en una peluquería, digamos, es su trabajo formal, pero también tiene una peluquería en su casa. Privada, claro. Para atender a sus vecinas y como para rebuscarse un poco el sueldo. Y pues evidentemente tiene revistas para que la gente las ojea mientras es atendida. Y sí, ese es un personaje que para mí, yo le tengo mucho cariño a ese personaje. Y espero que haya funcionado, que esté funcionando como una suerte de homenaje a todas las peluqueras y manicuristas que nos han salvado la vida alguna vez. Claro, porque otra cosa que me pareció interesante en la novela es que, además de la protagonista, los demás personajes están bien, digamos, cincelados, ¿no? Es decir, uno termina conectando con varios, digamos, ¿no? Con ella, cuyo nombre siempre me es complicado pronunciar, pero que sin duda sí me acuerdo mucho de ella, su hija, ¿no? Madre sola, en fin. Lee las cartas y otra serie de particulares que tiene ella, pero también otros personajes, ¿no? Está esta compañera de trabajo que es menor que ella, que se llama Ana María. O incluso está el jefe, que es este doctor Cavalieri. Ajá, que también es un personaje muy interesante, ¿no? También tiene unas particularidades específicas. ¿Cómo es tu proceso de crear los personajes? De hecho, es curioso que lo menciones porque todos esos personajes están muchísimo más definidos que Miriam. Porque para mí la posibilidad de crear a una protagonista bajo la lógica de un personaje secundario implicaba no ser tan específica sobre eso y que más bien el resto del mundo que yo estaba construyendo para ella la pudiera delimitar, o sea, que sus bordes fueran difusos, mientras que el mundo a su alrededor era mucho más específico, mucho más vivaz, muchísimo más colorido incluso, porque Miriam a ratos puede ser un personaje un poco gris. Para mí ese contraste era muy importante y de hecho fue una decisión absolutamente consciente hacerlo de esa manera. Y estos personajes, que sí son propiamente los personajes secundarios de la novela, el proceso ha sido una delicia, o sea, yo me he divertido muchísimo con estos personajes, creo que son como personas bastante del mundo común, rescatando esto también de que yo no... Todo bien con los héroes, pero no gracias dentro de mi literatura, por lo menos no ahora. Y todos ellos tienen como algo que los hace especiales, pero a la vez forman parte de este mismo universo mediano, que es parte de lo que a mí me interesa explorar dentro de lo que escribo. Sí, de hecho, de eso hay incluso pequeñas dosis de humor, pero un humor también muy particular, ¿no? Por ejemplo, ahorita que mencionábamos o mejor dicho, ahora que mencionas estos personajes, hay uno que es un psicólogo, ¿no? Que se presenta ante Miriam como González Héctor, y el narrador, a manera de broma, cuando lo menciona así, ¿no? Y González Héctor hizo tal cosa, ¿no? Sí, bueno, me alegra mucho que digas que hay humor porque para mí era algo absolutamente inconsciente, pero ya el libro tiene semanas ya de publicado y he recibido el mismo feedback de otros lectores de, oye, qué gracioso esto, qué curioso esto, y me alegra un montón porque no fue como algo que me propuse hacer y está chévere que eso haya como traspasado la página. Creo que tiene mucho que ver además con un humor bien latinoamericano y sí me importaba que la novela no fuera todo un drama. Es decir, ya era lo suficientemente difícil para mi protagonista perder el pelo y es una situación complicada y yo no quería convertirla como en un melodrama al estilo telenovela en donde todo es terrible y entonces no hay solución y todo es un sufrimiento, porque sentía que además no solo no aportaba desde el punto de vista narrativo, sino que los personajes daban como para más, o sea, y bien latinoamericanos en la tragedia nosotros sabemos afrontar los retos con su dosis de humor, así sea negro. Entonces me alegra mucho que esa sea parte de la lectura que está ocurriendo dentro del libro, y sí, ese personaje que es un psicólogo, estamos hablando de nuevo en un contexto de los 90, en donde la terapia estaba muchísimo menos estandarizada y normalizada que ahora, y teníamos esos personajes bien complicados en donde pues sí llegaban como a ser un poco más difíciles de conectar con ellos.
Ahora, eso que dices, digamos, de, de que no sea un melodrama, tiene que ver con la decisión de autora de que haya un narrador en tercera persona, que si bien está focalizada en Miriam, no sea justamente Miriam la narradora. Sí, tiene todo que ver con la decisión de la tercera persona y tiene mucho que ver además con un cuidado particular que yo tengo en lo que escribo sobre el melodrama y sobre este uso de recursos telenovelescos en particular, porque yo me reconozco como hija de la telenovela. Como buena latinoamericana también, claro, es lo primero que uno consume y además... Sobre todo en los 90, creo sobre todo en los 90 y además orgullosa hija de la telenovela, grandes historias y grandes momentos de la cultura han pasado por la telenovela, así que yo eso lo reconozco como un aporte y como un valor, pero también como un peligro de exceso. Entonces yo sí me cuido mucho del exceso del melodrama dentro de lo que escribo. Creo que tiene muchísimo que ver con la edición, con las decisiones de escritura, sí. Por ejemplo, con el uso de la tercera persona, yo necesitaba un narrador que tuviera distancia sobre lo que estaba pasando y que pudiera como observar bien a los personajes, pero también en el proceso de edición, porque es mucho también como de dejarse ir y de soltar oportunidades para el melodrama y luego en edición hacer esto de nuevo, ¿no? O sea, creo que es como un back and forth que, en mi opinión, nutre el proceso de escritura y el producto final. Un poco por ir terminando, que podría seguir preguntando de la novela que yo le he disfrutado mucho. Es tu primera novela, ¿qué tal la experiencia con el género de la novela y si has pensado explorar otros géneros también? Bueno, yo soy periodista y lo que más había escrito antes de escribir ficción eran crónicas. Es un género que me encanta, es un género muy exigente en términos evidentemente de investigación y de técnica, así que digamos que el capítulo de la crónica está como en check para mí, y cuando empiezo a escribir ficción empecé por cuentos. De hecho, estoy escribiendo cuentos ahora mismo y el proceso de escribir la novela fue bien sabroso porque es crear un mundo donde eres absolutamente libre de que pasen las cosas que tú quieras que pasen. Es un proceso creativo muy enriquecedor, muy desafiante también y muy exigente porque es a largo plazo, es un maratón, no es un sprint, y pues requiere además como una disposición de ánimo, de cuerpo, completamente distinto a la escritura de cuentos. Yo lo disfruté, lo haría de nuevo. De hecho, bueno, hay ideas por ahí revoloteando, pero sí, ha sido un proceso para mí en particular cero traumático, además lo he hecho con mucho acompañamiento de buenos editores, de personas que además que han sido primeros lectores de esta novela, quienes han aportado también su punto de vista, y ha sido un proceso muy individual, por supuesto, porque se trata de la escritura, que es un acto completamente privado, pero también colectivo, porque la novela desde hace aproximadamente un año que estuvo listo el manuscrito, ha pasado por varias lecturas y en ese camino se ha ido transformando y es algo que yo agradezco un montón. Estupendo. ¿Y esos relatos que aparecerían en un conjunto de cuentos, para cuándo, cómo los ves? Y tienen, digamos, no digo relación con temática con la novela, pero me refiero a... más o menos van en esa misma línea o van en otra línea. Algo interesante para mí, que soy escritora novel, o sea, esta es mi primera novela y digamos que tengo pocos años en el mundo de la literatura, pocos 8 quizás, y es mi primera novela, pero algo muy interesante ha sido descubrir cuál es el mundo que a mí me interesa contar. Y el mundo que a mí me interesa contar es el mundo donde viven estos personajes, que es la clase trabajadora, clase media, en barrios populares de cualquier ciudad latinoamericana. O sea, podemos hablar de Caracas, podemos hablar de Lima, podemos hablar de Bogotá, pero son lugares en donde además el sentido de comunidad está muy presente. Y eso sí tienen los otros cuentos que estoy escribiendo. O sea, son mundos en donde la gente vive en su casa, pero también afuera. O sea, hacen vida de barrio. Y para mí eso es algo bien enriquecedor desde el punto de vista de lo que puedo hacer con estos personajes.
y cómo su mundo interior también es transformado por la vida en comunidad. Y también me interesa explorarlo desde el punto de vista creativo porque, y esto ya es mi opinión absolutamente personal como autora y no como narradora, siento que nosotros hemos perdido el sentido de comunidad. O sea, cada vez es más difícil conectar con tus vecinos, cada vez es más difícil conectar con el barrio donde vives. No conocemos bien a la gente que comparte edificio con nosotros. O sea, el tema de la hiperurbanización y evidentemente la vida contemporánea ha hecho que perdamos ese vínculo y para mí, que además crecí en una zona popular, ese vínculo es muy importante. Entonces creería que sí, que por ahí estaríamos explorándolo. En este momento no veo la posibilidad de seguir escribiendo sobre estos personajes en particular, pero sí sobre el mundo en el que ellas se desenvuelven. Estupendo, estaremos atentos entonces a ese próximo libro. Nuevamente gracias, Melanie, ha sido un placer conversar contigo y amigos, la novela ya está en librería, se la recomiendo mucho. Gracias. Muchas gracias, Carlos.